Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, en la cual vamos a tener igualmente, Miki, en la cual vamos a tener eh, el tema del día de hoy sobre lo que viene siendo el bias o más bien la eficiencia que maneja el mercado, la eficiencia a la hora de llevar la estructura. Dentro de las estructuras, muchachos, para que no nos vaya a agarrar desprevenido a la hora de operar, pues obviamente, como saben, en situaciones naturales del mercado hay retrocesos que se van haciendo de esta manera, ¿ok? Esto prácticamente es la realidad del mercado, ¿ok? Bueno, fuera que siempre el mercado hiciese solo estas líneas, lo cual pues prácticamente cuando el mercado va haciendo esto así, es un mercado eficiente, ¿vale? Aquí estamos teniendo un mercado eficiente, eh, viéndolo desde el punto que va respetando dichas estructuras, dichos puntos, el mercado lleva una eficiencia demasiado buena. Y en ciertas ocasiones dicha eficiencia, pues obviamente nos va correspondiendo a nuestros puntos de entrada. Para lograr entender dichos puntos de entrada, nosotros tendríamos que ser unos masters en lo que es la reconfiguración de timeframes y la multitemporalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Como lo hemos visto en otras ocasiones, nosotros hablamos y nos referimos a esto en multitemporalidad, a cuando vemos una estructura en 4 horas daily, ¿sí? Y para refinar, nos vamos a temporalidad pequeña. Siempre vamos a hablar de la multitemporalidad. ¿Por qué siempre vamos a hablar de la multitemporalidad? Porque es la única manera en la que tú vas a poder lograr tener unas entradas más precisas. No quiere decir que entrar en 1 hora esté mal, que entrar en 4 horas esté mal, que entrar en un test esté mal, que entrar en un quiebre esté mal. No, no quiero decir eso, solo que a mí no me ha funcionado, ¿ok? A mí no me funciona esa manera de entrar. Hay partes en nuestra cabeza que nos sirven eh, en el estado emocional de una manera y otras no, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ser honesto con usted mismo y saber si es alguien que aguanta mucho tiempo en negativo, si aguanta mucho tiempo una operación o si es de las personas como yo que no hace de menos el 1-2, el 1-3, ¿sí? Yo soy una persona consciente a la hora de analizar y operar y voy por entrar, ganar y salir. A la hora de que tú gestionas un capital, pues tienes que ser más lógico con eso. A la hora de hacer un challenge, tienes que ser más lógico con eso. Y esto para los que están ahorita con el proceso de la cuenta fondeada, les va a servir un montón, ¿ok? Nosotros tenemos, muchachos, algo que se llama un complex pullback o un retroceso complejo. A la hora de tener el complex pullback, ¿ok? O a la hora de estar viendo el retroceso complejo en una temporalidad pequeña, es donde nosotros vemos un mundo distinto, ¿vale? Porque nosotros podemos ver, ¿sí? Un punto estructural como este, ¿sí? En una temporalidad mayor, eso lo tenemos claro, ¿vale? Pero dentro de estos movimientos, nosotros vamos a tener zonas en las que puede haber eficiencia y cumplimiento de ciclos, ¿sí? Nosotros podemos imaginar que el precio aquí ha dejado un ciclo. ¿Qué es el ciclo? El ciclo prácticamente es el punto de inicio de interés para el precio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros tenemos un movimiento alcista, ¿vale? Vamos teniendo velas alcistas y pum, aquí se nos maneja nuestro bloque, ¿ok? Y después el precio deja una vela bajista aquí. Entonces este bloque aún no se puede utilizar, es un order block que no puede ser utilizado debido a que, debido a que no pasamos nosotros la simetría del bloque, es decir, no cerró por debajo del bloque. Entonces no es para nada un bloque listo para ser operado, ¿vale? Existen bloques que suelen ser un poco manipulados por encima, ¿vale? Y al hacer esto por encima y si una siguiente vela cierra así, pues ya tenemos ineficiencia, ¿ok? Tenemos ineficiencia y tenemos un swing high, ¿sí? Un swing high me refiero a un podium.
un pico más largo, un pico más bajo. No estoy hablando de la formación de velas, ¿vale? Estoy hablando de esto. Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, nuestra continuación, por así decirlo, nuestra continuación de mercado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a ver este tipo de retrocesos que aparentan tener quiebres de estructura internos, nosotros los vamos a ver siempre que tengamos, no siempre, pero en la mayoría de las veces que tengamos un bloque o un ciclo completo, incompleto por una zona anterior, ¿vale? Quiere decir que por debajo hay liquidez y por debajo de estos mínimos va a buscar la parte del sell side liquidity, ¿ok? Y como es adentro, es afuera, me refiero a que si en una temporalidad menor, en esta zona de acá, en esta zona de acá el precio ya viene cayendo, ¿ok? Y viene teniendo simetría, es decir, venimos con una armonía en el precio, haciendo que sus puntos estructurales vayan siendo más bajos que los anteriores y tenemos ciclos pendientes, en un momento vamos a tener ese reversal, ¿ok? Ese reversal. Todos los reversals son tomados o son diseñados para tomar liquidez previa, que está pendiente, ¿sí? A lo que se le conocería como stop hunt, eh, por sacar a los que vendieron acá, van y buscan dicha liquidez. Bueno, por dentro el mercado está buscando esa zona, ¿sí? Esa zona de ciclo. Por fuera pudiese hacer lo mismo, es decir, aquí podemos tener eh, un bloque o un doji, ¿sí? En esta zona que esté por cumplirnos el ciclo, ¿ok? Para más claridad en el ciclo, termino el ejemplo anterior. Aquí tenemos el bloque, tenemos el doji y la ineficiencia, ¿sí? Entonces, al nosotros tener dicha ineficiencia o dicho brecha del precio, que viene siendo de esta wick a la wick de la siguiente vela, toda esta zona, ¿sí? Es nuestro bloque para poder operar, ¿sí? Toda esta zona, perdón, es nuestro bloque para poder ignorar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si la parte sensible del bloque, si la parte sensible del bloque es primero la vela, después el open y luego la parte del 50%, nosotros vamos a buscar con mayor claridad lo que vendría siendo eh, el ciclo, ¿vale? El ciclo prácticamente sería a que el precio trate de recuperar, ¿ok? Trate de recuperar y aquí ya empezarían dichas ventas, ¿vale? Podría quebrar, después sacar y a la hora de llegar a dicha zona, comenzar a vender. ¿En qué nos sirve a nosotros comprender esas zonas? Nos sirve en en la reducción del stop loss como punto número uno. Ya el stop loss no es desde aquí, sino es desde acá. Esperamos a que la vela cierre, ¿ok? Y nos sirve en la paciencia a la hora de buscar la, prácticamente la sinfonía del precio, que llegue a dicha zona, ¿sí? Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que por estos retrocesos complejos hay quiebres espontáneos de estructura, cambios de dirección, shift markets, pero nosotros tenemos que tener un panorama más macro, ¿vale? ¿A qué me refiero? Recuerden, esto vamos a ponerlo de color azul porque estamos en un movimiento alcista. Lo negro es una temporalidad más pequeña. En algún momento va a venir al 50% del bloque o a cumplir el ciclo dependiendo de la formación que tenga y de ahí buscar el movimiento a la alza. Es decir, la temporalidad pequeña para nosotros va a ser prácticamente un catalizador para poder tomar en cuenta el momento exacto a la hora de entrar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Aldair, Alejandro, Cristo, Dani, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento de esto? Si no, igual dígame y continúo. Perfecto. Entonces, ¿dónde es más viable, por así decirlo,
buscar dichas zonas, vaya, pues va a ser en cualquier temporalidad, obviamente, pero nosotros tenemos que ser coherentes a la hora de buscar entradas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Va a haber situaciones en las que el precio, por ejemplo, aquí tenemos un precio que viene bajista, ¿cierto? Y luego tiene un retroceso un poco complejo, ¿sí? Teniendo quiebres, después haciendo el primer movimiento, cae y al final termina haciendo un movimiento de más antes de dar el movimiento completo, ¿sí? Es decir, una zona de stop loss. Estas zonas a las que el precio intenta neutralizar, a las que el precio intenta invalidar, siempre van a ser zonas que estén pendientes, ¿vale? Que tengan en algún punto, un claro ejemplo era el oro, si no me equivoco, que tengan en algún punto momentos, aquí está, que tengan en algún punto momentos en los cuales el precio no ha cumplido su ciclo, ¿sí? En las que el precio aún no cumple su ciclo y aún está pendiente de moverse, ¿ok? Aquí está, por ejemplo aquí. Nosotros vamos a buscar que el precio llegue a rellenar esas ineficiencias, ¿ok? Esta era una. Esta era una que dio en este mes, ¿vale? ¿Tienes que fluir con el proceso? Sí, ¿ok? Siempre tienes que fluir con el proceso. ¿Qué pasaría si nosotros en algún momento el precio aquí está, llegase a esta zona? Obviamente tenemos que estar dentro de la configuración de la operativa, que viene siendo la Kilson. Segundo, ya tenemos un bloque en esta zona, pero tengo dicha ineficiencia después, ¿sí? Tengo una zona de swing high, que les muestro la zona de swing high para que la vayan reconociendo. Aquí, como les decía, esas zonas de swing high suelen ser una vela, ¿ok? Su wick pudiese ser una vela, perdón, una vela más bajista, ¿ok? No necesariamente tiene que ser así, una wick más larga, ¿sí? Y una siguiente vela. El chiste es que esta wick sea menor que la siguiente y la siguiente menor que la anterior, ¿vale? Esta zona de acá, el swing high, nos va a servir a nosotros para saber que el precio en algún momento regresará a dicha zona si dejó la ineficiencia, ¿sí? El bloque, vaya, el bloque sabemos que no le prestamos mucha atención si está en un máximo o un mínimo semanal por experiencia. Tomando en cuenta, esta sería tu zona, ¿vale? Esta sería tu zona a tratar. Esta sería tu zona a tratar, debido a que si vas con la estructura en esta temporalidad, pues el pullback en reacción sería un complex pullback, en cuestión, perdón, sería un complex pullback en una temporalidad más pequeña. ¿Sí? Estamos hablando que el precio estuvo 7 pips en negativo y terminó dando 270 pips en positivo, ¿vale? Si nosotros bajamos la temporalidad 30 minutos, obvio, esta es la zona en la que el precio quiebra estructura, ¿sí? Aquí pasa a estar a quebrar estructura, pero acá ya el precio comienza a darte otro tipo de información acerca del interbank price, del algoritmo, de la manera en que operamos, como una MD. Esa ya es cuestión de otras confluencias, ¿vale? Esa ya es cuestión de otras confluencias, pero suele hacer eso. Entonces, a la hora de bajar de temporalidad, y ya llegar a esta zona, pues nosotros tenemos que tener en cuenta lo que estamos viendo en macro, porque si bajamos mucho a micro sin ver macro o simplemente si nos enfocamos en 30 sin ver 4 horas, pues nosotros aquí podríamos buscar una compra o acá por el quiebre de este máximo. ¿Por qué? Porque este máximo me dio un mínimo. Pero si nosotros estamos viendo que el precio está pasando a tener mínimos, ¿sí? Perdón, acá a tener mínimos
pues nosotros sabemos que en una parte de Nueva York intradiaria podemos sacarle algún beneficio. Recuerda que no necesito y no quiero, o sí quiero, ¿verdad? Que tomes un trade de estos, pero tu cuenta para ir creciendo, para que la vayas acrecentando, no necesita tampoco solo trade de esos, ¿sí? No ocupa solo trade de esos. Una vez que llega el precio en el área de Nueva York, en la Kilson, pues bueno, ahí ya tenemos nosotros un movimiento más claro, ¿sí? Ya hay un movimiento más claro en esta zona. Ya estamos viéndolo a las 9:30, a las 10. A las 10 toca y el precio se va en caída a la baja, ¿vale? Se va en caída a la baja. Comprender nosotros que el flujo de órdenes que va manteniendo el mercado, tenemos que fluir con ella. Nosotros no podemos estar pensando en otra cosa que no sea la continuación, ¿sí? No tenemos que aferrarnos a ir en contra del mercado. Va a haber momentos en los que va a haber bloques internos, ¿ok? O zonas en las cuales el precio probablemente no nos dé, no nos dé entrada, ¿ok? Zonas en las que el precio no nos dé una entrada clara como quisiéramos. En lo personal, yo agarrar una zona de FBG aquí intermedia para operarla es muy raro. Te mentiría si te digo que agarro ese tipo de operaciones porque no es así. Me muteé, perdón, porque no es así. ¿Ok? Entonces, nosotros a la hora de buscar alguna operación a corto plazo, debería ser con esta configuración. Más cuando el mercado está muy volátil, ¿sí? Más cuando el mercado está muy volátil porque el precio va a buscar dichas áreas, ¿sí? Esta es otra, por ejemplo. Vean. Ojo, es el oro, ¿vale? Nosotros tenemos esta zona que es quebrada, ¿ok? Lo cual quiere decir que tenemos punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo más bajo, ¿ok? Si lo vemos por el tema, perdón, de toma de liquidez, nuestro punto de inicio para el precio sería esta área, ¿vale? La cual nosotros tenemos que alinearla. Nosotros podemos ir a 4 horas y ver que son solo dojis, ¿vale? Podemos bajar a 1 hora y hay un bloque mayor, ¿sí? Que vendría siendo este de acá y esto sería un back to order block, ¿sí? ¿Por qué no utilizaría directamente este order block? Si estoy pensando en continuación, pero no me está dando la continuación en esta temporalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hay un complex pullback en temporalidad pequeña. Aquí así, que vendría siendo esto, ¿sí? Después al fin da un retroceso, ¿ok? Dicho retroceso sería este y lo quiebra de nuevo arriba, ¿sí? Entonces en temporalidad pequeña ya lo hizo y aquí podríamos haber entrado, ¿sí? Es decir, en temporalidad pequeña hizo esto. En esta temporalidad no, ¿ok? En esta temporalidad no, pero acá ya lo hizo por completo, que es esta wick, una traction zone. Entonces para nosotros ya sería más fácil pensar en una continuación en este punto, ¿sí? Si nosotros bajamos a 15 minutos, obviamente el mercado ya hizo el movimiento de quiebre, lo de invalidación. ¿Por qué? Vino a rellenar de nuevo, vino a buscar de nuevo estas zonas, el precio va, tranquilo, cae, quiebra, perfecto, aquí ya quebró. En temporalidad pequeña, lo vamos a poner de morado, en temporalidad pequeña, el precio ya ha quebrado la estructura porque tuvo un punto alto que me dio un punto más bajo que el anterior, ¿sí? Y después viene y valida la zona del bloque. Perfecto. Solo el problema que yo le veo es la hora, son las 3 4 de la tarde. Pocos se arriesgarían a meter una operación en el oro en dicha temporalidad, perdón, en dicho tiempo, ¿sí? El precio al final pasa un mínimo más bajo que el anterior, es decir, nos genera un lower market y lo que me encanta es que deja un máximo, ¿sí? Si nosotros nos vamos a 5 minutos, vamos teniendo máximos pendientes, ¿sí? Vamos teniendo máximos pendientes y ya nos hace el push y luego el reversal. Nos vamos a máximos y de ahí ya el precio prácticamente cumplió su prometido que teníamos en 30, llega
y ya son las 8 de la mañana y el mercado cae por completo. Buscar una entrada en un minuto aquí sería un poco agresivo debido a que cuando vas a entrar en estas zonas es recomendable, ¿sí? Es recomendable mirar 5 o 3 minutos porque van a estar los huecos pendientes, ¿sí? Al final, por ejemplo, va a haber ocasiones, si es normal, ¿sí? Qué bueno que se presentó esta, que por estar esperando el ciclo no se nos va a dar la entrada, ¿sí? Cuando teníamos un bloque que nos estaba remunerando toda la paciencia del mundo que habíamos tenido, que era este, al 50% genera, y es lo mismo que acá atrás, un back to order block, ¿ok? Pero esperando con paciencia el que hemos visto en 30. ¿Por qué digo esperando con paciencia? Lo digo porque sería en una entrada en una Kilson de Nueva York, ya con un quiebre estructural. Si nosotros tenemos la paciencia de manejar que el precio a partir de aquí, el bloque que dejó era un bloque para validar, ya, con eso voy bien. Porque sé que es un bloque para validar, es decir, un fair valuation. Sé que es un bloque para validar porque me deja este punto y este punto. ¿Ok? ¿Por qué estos tres? Estos tres porque, bueno, el precio en sí aquí comenzó su caída, ¿ok? Que terminó por anular el punto anterior. El precio regresa, tiene su spike, ¿ok? Cae a la baja por completo y tenemos un quiebre de nuevo, un break of structure. El precio regresa, pilla liquidez y cae por completo. Aquí, el punto importante a tratar, que es que estamos pensando en continuación. Acá este punto debería ser referencia a otro color, debido a que aquí estamos viendo eh, una pilla de neutralización de máximos anteriores, ¿ok? Para después tomar dentro de la Kilson el movimiento, ¿sí? Prácticamente destruye el máximo que habíamos tenido en Londres, ¿sí? A las 8 de la mañana, hablando de la sesión de la apertura, y terminando dando un mínimo a las 11:30, ¿vale? Entonces, mucha paciencia a la hora de distinguir cuando vamos a buscar algún ciclo o cuando vamos a buscar algún bloque sin bajar la temporalidad, pensando siempre en la continuación para nosotros sacarle provecho a la hora de meter la operación. Fluir con el mercado sería lo más correcto antes de intentar cambiarlo por nosotros, por nuestra cuenta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Alejandro, vale, vale, todo ok, todo bien. ¿El resto, alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna duda o tienen todo entendido? Perfecto. Bueno, se recién puedo entrar a la clase, ¿se va a subir? Sí, Ignacio, la vamos a subir. Estamos hablando sobre el flujo, sobre la direccionalidad del flujo de órdenes, sobre los ciclos, el punto de interés, prácticamente es el POI. Y más adelante entraremos más a detalle en eso. Muchos piensan que es una sola vela o que tiene que ser alcista o que tiene que ser una dojo, que tiene que ser bajista. ¿Sí? Es prácticamente una zona, pero ya entraremos a detalle. Ahora, bueno, voy a pararle hasta aquí de grabar, voy a hablar con ustedes y les daré las buenas nuevas y lo de la cuenta fondeada, ¿ok?